Versículos del 3 en adelante, ¿verdad? La importancia de tener sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría, hermano, es algo primordial en la vida del hombre. Pero para obtener sabiduría también es necesario tener lo que el libro de los Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir, hermano? Que para obtener la sabiduría, para yo ser entendido, yo necesito temer a Dios, necesito estar sometido a su voluntad, necesito saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que nada pasa sin que Él no lo permita y que mi vida nada más es lo que Él permite, ¿verdad? Solamente con el temor de Dios se puede tener sabiduría. Salomón lo tenía. Y Salomón llegó en un momento dado a encontrarse quizás un poco confundido, quizás inseguro, no sabía qué hacer, él mismo lo dice, como muchas veces nosotros en la vida. Hay muchos problemas que quisiéramos que de la noche a la mañana se resolvieran. Hay cosas, hermanos, que ninguno de nosotros deseara vivir. Y para esos momentos difíciles es necesaria la sabiduría de Dios. Para saber comprender el porqué de las situaciones, para saber comprender qué hacer en esos momentos difíciles de nuestra vida, no irnos por nuestros pensamientos, no irnos por nuestros sentimientos, sino dejar, hermanos, que sea Dios el que nos dé esa prudencia, esa sabiduría de saber qué decir, saber qué hacer en el momento indicado. Eso solo lo podemos encontrar en Dios. Este pasaje, hermano, que acabamos de leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, como también en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 1, demuestra cómo David ha heredado el reino a Salomón, y Salomón ya está ejerciendo su reino, pero se da cuenta que él no puede. Se da cuenta, hermano, que su padre lo único que hizo es ungirlo como rey, presentarlo al pueblo como rey. Bueno, él no lo ungió como rey, sino que fueron los profetas, pero en realidad él dijo, este es mi rey, ese es el rey al cual Dios ha designado que siga después de mí. Pero cuando ya David ha muerto, ya Salomón tiene que ejercer el reino, tiene que saber cómo gobernar, tiene que para ello tomar decisiones como usted y yo, hermano. Hay momentos en donde ya no está nuestra familia, en donde ya no están nuestros hijos, en donde ya no están nuestros cónyuges y nos encontramos solos, hermano, y lo único que puede ayudarnos es la salida, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuán importante es, hermano, la sabiduría antes que cualquier cosa? El libro de Proverbios lo dice en el capítulo 4, hermano, versículos del 5 en adelante. Se lo voy a leer, no lo busque, para que vea cuán importante era para Salomón la sabiduría, como lo debe de ser para nosotros. Dice así: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Parece ser que para Salomón la sabiduría era de gran importancia. Era más importante la sabiduría que tener posesiones. Era más importante la sabiduría que tener riqueza. Era más importante la sabiduría, hermanos, que ser fuerte. Y para usted y para mí, ¿sabe que hay mucha gente, hermano, que le llegan las riquezas y que como no tienen sabiduría no hay qué hacer con ellas? Se cuenta del caso de un empresario que murió y dejó toda su herencia a su hijo. Y sabe que aquella herencia de millones, dice que al pasar, hermano, del tiempo, este hombre pasó años acumulando riqueza, construyendo un imperio con sus empresas. Y sabe, amado hermano, que cuando le heredó a su hijo, después de que él murió, su hijo se acabó en un año todas esas riquezas. Y esto es algo real. ¿Qué le faltó a este hijo? Dinero no, porque se lo dejó todo el papá.
Y estos son casos muy repetitivos. Y quizás hasta usted tenga mejor de la mano algún caso de personas que han dejado bien a sus hijos, les han dejado posesiones, les han dejado riqueza, buenas cuentas en los bancos, hasta empresas, pero no hayan qué hacer. ¿Qué les falta? Sabiduría. Hay mucha gente, hermano, que se cuenta también de un hombre, hermano, que se ganó la lotería y se lo gastó en 3 días. Se volvió loco. Bueno, mire, hay gente que le dice y le pregunta a usted, ¿qué haría usted si se ganara 3 millones de dólares? Me vuelvo loco, dice la gente. ¿Cuántos han oído esa expresión, hermano? ¿Qué quiere decir? Que no tienen el qué? Sabiduría. Pero usted y yo quizás no tengamos riqueza. Pero cuán importante es tener esa sabiduría que Dios da. Porque quizás $1 le llega a su bolsa, pero sabe cómo invertirlo. Sabe cómo multiplicarlo. Sabe, hermano, cómo y a dónde lo necesita y en qué momento lo va a utilizar. Y eso, ¿quién lo puede dar? Solamente Dios. Entonces, hermano, la importancia de la sabiduría en el creyente sigue vigente. La sabiduría es algo que lo necesitamos todos. Ya lo vimos, ¿verdad? Salomón dice, antes que todas tus posesiones, hay que adquirir sabiduría. Hay que pedirle a Dios, hermano. Y no solamente es para administrar el dinero la sabiduría, también para administrar problemas necesitamos la sabiduría. Cuando se afronta a usted alguna dificultad y le vienen y le dicen, mire, fíjese que no hay qué hacer con tal cosa, en esos momentos usted y yo no hayamos qué decir, no hayamos cómo dirigir a estas personas, porque son problemas que nos están presentando. Pero ¿sabe qué necesitamos de ese momento? Sabiduría. Entonces ya vimos que Salomón se afrontó a una realidad en la cual él dijo, bueno, riqueza no necesito, ¿verdad? Alguien dice que no las pidió porque ya su padre se les había dejado, mas sin embargo sí las necesitaba. Otros dicen que el reino que David dejó, lo dejó estable, que él no pidió por eso otras cosas. Lo que haya sido que motivó a Salomón a pedirle sabiduría es un gran ejemplo para nosotros, para que lo podamos hacer también, porque ante todas las cosas es lo más importante. Ahora, hermano, ¿y cómo buscar la sabiduría? Bueno, Proverbio 1:7 lo dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, la sabiduría, hermano, no se vende ni se compra en una universidad. Usted dirá, ¿cómo es eso? La sabiduría la da Dios. ¿Sabe que hay gente que va a la universidad, hermano? Tienen grandes títulos. Y muchas de esas gentes no tienen la educación que tiene una persona que nunca fue a la escuela, que tiene una gracia para saludar y le dice buenos días y que tiene un consejo amoroso para usted. Eso no lo enseñan en la universidad, iglesia. Allí solo se acumula como conocimiento, ¿verdad? Es importante, sí, pero no tanto como la sabiduría de la cual estamos hablando. Para buscar sabiduría, entonces hay que venir al único sabio Dios. Amén. Y es lo que hizo Salomón. Vea lo que dice el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. La sabiduría entonces la vamos a encontrar ¿a dónde? En pocas palabras, en la presencia de Dios. Orando, leyendo la Biblia. Esa es una de las formas como usted y yo podemos encontrar la sabiduría. ¿Cuántos sabemos que en la Biblia hay una gran sabiduría? ¿Cuántos sabemos que al venir a orar encontramos sabiduría en el Señor? ¿Qué hizo Salomón cuando le dieron el reino? Dice que fue a sacrificar holocaustos. ¿A quién? Al Todopoderoso. Quiere decir que fue a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué se presenta en los lugares donde buscamos a Dios? Dios mismo, pues. Y no a él hemos venido a pedir misericordia. No a su presencia hemos venido, pues. Y él se ha de manifestar. Siga, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuándo a nosotros se nos va a presentar esa oportunidad de pedirle a Dios lo que queramos? ¿Durmiendo en la hamaca? ¿Tomando café? ¿Viendo
televisión, viendo el teléfono. ¿Creen ustedes que en ese momento se nos va a presentar Dios y nos va a decir, pide lo que quieres? Dios se nos va a presentar cuando estemos ante su presencia. ¿Y a dónde lo encontramos? Ya lo dijimos, ¿verdad? En oración, en lectura bíblica, en congregarnos. Allí se le va a aparecer Dios en su corazón, hermano. Allí le va a decir Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tal si Salomón se hubiese vuelto loco con el rey y le dijo, bueno, hoy ya soy el rey, tengo el poder de hacer lo que a mí me da la gana, vamos a empezar a legislar como yo quiero gobernar? Se hubiera pegado, hermano, una gran pérdida. Así le pasa a la gente cuando no busca de la misericordia de Dios. Salomón dijo, yo necesito sabiduría. Fue a la presencia de Dios. Yendo a la presencia de Dios, Dios se le presentó. Quiere decir que yo me voy a encontrar con Dios porque Él está, hermano. Él está en la oración. Él está en la lectura bíblica. Él está en la alabanza de su pueblo. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Allí lo voy a encontrar. Tengo que hacer ese tiempo, tengo que venir a Él. Salomón dice que fue al lugar, sacrificó en el altar eso que Dios le había puesto en su corazón y se le apareció Dios. Entonces, ¿a dónde empezamos a buscar la sabiduría de Dios? En su presencia. Ahí se encuentra la sabiduría. Esto no lo enseñan en la escuela. Esto no, lastimosamente, esto solo se encuentra en la misericordia del Señor. Continúa el versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Otra de las formas como buscar sabiduría es reconocer nuestra limitada posición. Reconocer que nosotros somos inútiles y saber que Dios puede hacer algo con esta inutilidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros reconocemos que no podemos, estamos dándole lugar a Él para que Él nos dé la sabiduría. No significa también, hermano, que nosotros vamos a decir, yo no puedo, no. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y lo primero que vamos a hacer es decir, primeramente Dios lo podamos hacer. Vamos a pedirle a Dios para salir adelante. Vamos a poner a Dios como la prioridad número uno en nuestras vidas. Esa es otra forma de cómo buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón se pone delante de Dios como un ¿quién? Como alguien que no puede. ¿Qué dijo? Ni entrar ni salir. Reconozcamos, hermanos, que lo que somos por la misericordia de Dios. Cuando Él dice, soy joven, está dando a entender, Señor, le dice, si yo no puedo ni entrar ni salir y me has puesto un cargo muy grande y quizás así sea su problema y el mío o la dificultad que tengamos que afrontar, que no le hayamos entrada ni salida, hermano. Y ya no hayamos que hacer, tocamos puertas, fuimos allá, hicimos aquello y nada. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que no hayamos que hacer, ¿verdad? Que no hayamos entrada ni tampoco hayamos salida. ¿Quién lo puede resolver entonces? Solamente nuestro Dios. Dice el versículo 7 al final. Ahora pues, tú me has puesto a mí, tu siervo, por el rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconozcamos nuestra limitación. Cuando hacemos eso, no lo vamos a hacer para no hacer nada, sino que lo vamos a hacer delante de Dios para que sea Él llenando nuestra mente y nuestro corazón de lo que necesitamos para poder afrontar las situaciones. Salomón no está renunciando al reino. Salomón no está diciendo yo no puedo. Salomón lo que le está diciendo al Señor, mire Señor, yo no puedo ni caminar, así es que ayúdeme. ¿Qué quiere decir? Que también usted debe de afrontar los problemas, al igual que yo, hermano, afrontarlos, pero ya no con nuestro intelecto, sino con el intelecto de Dios, sino con la sabiduría de Dios. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9. ¿Qué dice, hermano?
Da pues a tu siervo, como dice el 9, corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Para qué más? Para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Da corazón, ¿qué le dice? Entendido. Aprendamos de Dios, hermano. Pero para aprender y tener sabiduría también necesitamos tener una disposición en nuestro corazón. ¿Cuál es esa disposición? Ser enseñados por Dios. Tener un corazón enseñable. Usted y yo podemos aprender hasta de un niño. Usted y yo podemos aprender de cualquier cosa. Dios nos puede dar mucha sabiduría, hermano. Pero eso sí, ¿qué necesitamos? Disponer nuestro corazón a que se nos enseñe. ¿Qué le está diciendo también Salomón a Dios? Dame un corazón entendido. Para saber qué es lo bueno, para saber qué es lo malo. Hermano, necesitamos ese corazón entendido en este tiempo, sí. Para saber cuándo es que Dios nos está quizás abriendo una puerta. Cuándo entender que quizás, hermano, lo que se nos está presentando no es la voluntad de Dios quizás. Para eso necesitamos ¿de qué? Un corazón entendido. Necesitamos saber, hermano, si lo que se nos está presentando es bueno o es malo, porque, hermano, y usted que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, necesita a Dios, necesita la sabiduría de Dios para poderlo comprender. Solo lo podemos encontrar en Él. Cuán importante es la sabiduría, ¿verdad? Ahora, hemos visto cómo encontrarla. Ahora vamos a ver, ¿para qué? Para afrontar todas las situaciones que vengan a nuestra vida. Por eso dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Ahora el 10. ¿Qué pasa cuando yo busco la sabiduría? ¿Qué pasa cuando yo he entendido dónde la encuentro y la empiezo a buscar? ¿Sabe, hermano? Santiago en el Nuevo Testamento nos escribe: si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala ¿a quién? No al pastor, ¿verdad? No al consejero. No a la iglesia, no, es que va a venir un hombre sabio de no sé dónde, hermano, y así, hermano, es Dios quien da la sabiduría. Así lo dice Santiago, ¿verdad? ¿A dónde fue Salomón a buscar sabiduría? A Dios. Entonces, cuando entendemos eso, que solo lo vamos a encontrar a Dios, entonces, que solo en Él encontramos la sabiduría, vamos a ir al lugar indicado. Ya lo vimos donde era, oración, volvemos a repetir, lectura bíblica, adoración. Eso nos va a infundir temor de Dios. Eso nos va a dar sabiduría, hermano. Eso es lo que Dios quiere buscar en el pueblo de hoy. Un pueblo sumiso. ¿Sabe qué hace Dios cuando nosotros pedimos cosas materiales? Santiago nos exhorta también referente a eso. Eso lo hemos visto en otro mensaje, ¿verdad? Muchas veces esas cosas no son agradables delante de Dios. Pero la sabiduría es algo espiritual. Por lo cual Dios dice, Él está presto a dárnosla. Así lo dice, ¿verdad? Pues miren lo que le sucedió a Salomón. Capítulo 3, versículo 10. Para ir avanzando. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Le agrada a Dios que yo le pida sabiduría? Amén. ¿Le agrada a Dios que le pida a usted, Señor, denme para poder resolver este problema que no hay lo que hacer? ¿Sabe que el Señor se agrada con eso? Porque le está pidiendo su dirección, le está pidiendo su sabiduría. Amén. ¿Y qué dice el versículo 10? Le agradó al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo le agradó? Vea lo que sigue, 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Hermano, muchas veces tenemos problemas con otras personas. Vivimos en un mundo que no comprende la vida de Dios y eso puede ocasionarnos problemas. Y sabe, hermano, que hay gente que en vez de pedir sabiduría, pide que alguien, hermano, mejor, Señor, desaparece esa persona que me está haciendo mal, que se muera, Señor. Esa no es una petición agradable delante de Dios. En vez de pedirle sabiduría para afrontar el problema, estamos pidiendo la destrucción de las almas. Si tenemos problemas con otras personas, vamos a pedir para que estas personas se mueran. ¿Es lo correcto pedir eso? No. ¿Qué necesitamos para poder vivir y convivir con esta gente y poder afrontar esos problemas que se presentan con ellos, hermano? Sabiduría.
Cuando usted está en dificultades, hermano, lo que necesitamos es sabiduría. Lo que necesitamos es prudencia. Y eso solo lo puede dar el Señor. Eso solo Dios lo puede dar. Entonces Dios dijo, este no está pidiendo la caída de sus enemigos, este no está pidiendo riqueza, lo que está pidiendo es lo correcto, ¿verdad? Así lo dice en el versículo 11 y 12. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, como muchos de nosotros. Señor, dame una larga vida, ¿verdad? ¿Para qué queremos una larga vida, hermanos, si ya ni aguantamos con los años que tenemos? Que Dios nos dé la vida que nos quiera dar. Amén, iglesia. En el tiempo que Dios nos quiera dar. Pero ¿sabe qué? Que nos lo dé en victoria, que nos lo dé en bendición, que nos lo dé en sabiduría, para poder afrontar todo lo que venga durante esos años de vida. Eso es lo que necesita la iglesia. Lo que Salomón estaba pidiendo. A Dios le agradó que no pidió muchos años de vida, pero ¿qué más le agradó? Que no le pidió también, dice, riqueza, ni que tampoco pidió la vida de tus enemigos. Si tenemos enemigos, oremos para que sea Dios tocando sus corazones, cambiando las actitudes de ellos. Eso solo Dios lo puede hacer. O que nos dé a nosotros la sabiduría para podernos afrontar, para podernos comunicar con ellos, para poder entablar relación con ellos sin necesidad de meternos más en problemas. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Bueno, importante entonces es la sabiduría, ¿verdad? Continuemos. 12. He aquí, esto es lo bueno. Lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también he dado las cosas, aleluya, que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Las demás cosas, ¿qué está haciendo Dios con Salomón? Añadiéndoselas. Le está añadiendo gloria, le está añadiendo largura de día, le está añadiendo la victoria sobre sus enemigos, le está añadiendo riqueza. Señor, dame pisto, dame pisto, dame pisto. Hermano, si el Señor no es una alcancía para poder ir y meterle la mano y pedirle pisto, o un cajero meter la tarjeta y sacar pisto, el Señor no es eso, hermano. Ahora, Él es el dueño del oro y la plata, sí, pero ¿qué necesitamos antes de tener dinero? La sabiduría. La sabiduría, iglesia. Si muchos de nosotros, incluyámonos, hermanos, $100 lo podemos deshacer en un instante. Y oiga bien, no lo vamos a invertir, quizás lo podamos gastar. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Qué necesitamos entonces? Sabiduría. 14. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Alargar los días. Y regresamos a una petición que pidió Salomón, ¿verdad? Pero vas también a añadir. Terminemos. 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Cómo está Salomón ya? Listo para emprender, no la aventura, sino la realidad de afrontar su reino, de saberlo dirigir, de saberlo gobernar. Para eso, hermano, tuvo que ir ¿a dónde? A la misericordia de Dios. Después aparece allí un texto en donde se le presenta una situación de dos mujeres que tuvieron ambas tuvieron un niño, uno de ellas lo ahogó, ¿verdad? Usted ya lo sabe, lo puede leer en su casa, hermano. Y dice, hermano, que se le presentó ante él y le dijeron, mira, esta mujer me ha robado el niño. Y bueno, Salomón, pues ya, con la sabiduría de Dios, le dice, bueno, vamos a ver de quién es el niño. Agarra su espada y va a partir el niño, porque sabía que del corazón de su verdadera madre iba a dejar vivir a aquel niño. ¿Ustedes creen que si eso hubiese sucedido antes de que Salomón pidiese sabiduría, a ver qué hubiera hecho, ¿verdad? Para cualquier cosa es importante la sabiduría. ¿Hemos aprendido algo esta tarde, iglesia?
la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. Solo la puede dar nuestro Dios. A Él tenemos que pedírsela y practicarla todos los días de nuestra vida.